Pues buenas noches. Esta va a ser como una pequeña presentación a modo de resumen del artículo que subí hace unos días, que lleva el mismo título, Bases de la computación clásica. Pues ya sé que aquí todos estamos para aprender cuántica, pero creo que es importante que todos estemos como en el mismo punto de partida para saber más o menos cómo fueron evolucionando los conceptos y ya cuando estemos en el campo de la cuántica, poder diferenciar, ¿no?, los diferentes paradigmas que nos ofrece cada uno. Entonces, pues voy a empezar. Me gustaría empezar hablando sobre como los motivos del por qué se empezó a desarrollar esto. Algo que me rompió la cabeza cuando lo escuché, bueno, que me hizo reír mucho, es de que nunca me había puesto a pensar que cómo se hacían los cálculos, ¿no? Antes de que existían los computadores, o sea, pero hablando de grandes cálculos de a lo mejor de un banco o alguna empresa por el estilo. Y bueno, antes de que existiera todo esto, había personas que se dedicaban, de hecho a ellos se les llamaba computadores o computadoras, a las personas que se encargaban de realizar todos los cálculos, de realizar todo el rollo matemático. Y bueno, al final, mientras más crecían las empresas, mientras más crecía el trabajo, pues iban dando cuenta de que cada vez estaban más expuestos a errores humanos. Y mientras más tiempo trabajara una persona, mientras su jornada se hacía más larga, tenía más probabilidades de comenzar a equivocarse, ¿no? Entonces, en negocios como en los bancos, pues ya era ya no era tan exacto y ellos dependían un poco de que todo estuviera bien hecho, ¿no? Entonces ya empezaba a despertar como la curiosidad de empezar a automatizar todo el proceso de realizar estos cómputos, que así se les llamaba, o cálculos. Además de que siempre ha estado acompañado como con esas ganas, con esa curiosidad del ser humano de querer codificar un poco en algún dispositivo un poco de su razonamiento, del comportamiento humano, que ya han sido ideas que se han venido explorando, por ejemplo, de películas o obras más antiguas, ¿no? Siempre está esa espinita ahí. Y bueno, entonces, si lo que queremos es hasta cierto punto automatizar los cálculos y todo esto, tenemos que introducirle la noción de cantidad, de número, de dígito al dispositivo que vamos a crear. Entonces aquí quiero hacer una pequeña pausa y hablar de los sistemas de numeración. Al final un sistema de numeración no es más que un convenio al que llegamos donde representamos cantidades a través de símbolos. Por ejemplo, aquí estamos muy acostumbrados a usar el decimal, todo el mundo yo creo, que es decimal porque tiene 10 dígitos, del 0 al 9, y a partir de una combinación de estos puedes ir representando el resto de cantidades, ¿no? Pero para la gente que iba iniciando en este mundo, pues pudo haber sido un poco complicado tratar de codificar esa información que querían procesar, de tal forma que tuvieran 10 dígitos distintos, 10 maneras diferentes de procesar la información, ¿no? De que fueran diferentes entre sí. Entonces se optó por tomar un sistema de base 2, que sería el sistema binario, que este solamente cuenta con el 0 y el 1. ¿Por qué sería esto? Porque imaginemos, ya cuando estamos pensando en construir un dispositivo físico, lo que requerimos es medir cantidades físicas. En este caso, lo que queremos es medir la presencia o la ausencia de la corriente eléctrica. Entonces, en lugar de preocuparnos por dividir ese rango de valores en 10 y luego codificarlo y hacerlo todo más complicado, mejor establecemos un umbral a partir del cual queremos saber que está presente o que no está presente la corriente, y a partir de eso construir todo. Y eso a la larga se comenzaron a dar cuenta de que es un método que también ayuda mucho a los cálculos. O sea, podemos ver que se utiliza octal, hexadecimal para otro tipo de cosas, pero el binario ha sido como el que predomina y el que siempre nos bombardean ese mensaje, ¿no? De, las computadoras trabajan con ceros y unos. Físicamente es más fácil de implementar. Y bueno, ya que nos vamos por escoger un sistema binario, hay que llevarlo al mundo de la electrónica. En este caso, a cada dígito que tengamos, que puede tomar un valor 0 o 1, así como por ejemplo, tenemos varios cables y cada uno de esos cables va a tener o no la presencia de corriente, a esos dígitos les vamos a llamar bits, que es lo que siempre nos dicen, que la computadora opera a través de bits. Entonces, en este caso, el bit
va a ser nuestra unidad fundamental de información, ya que es, por así que ahora sí, la unidad mínima en la que sabemos que está presente algo que podemos medir. Y pues no queremos trabajar solamente con un dígito. Realmente lo que nos interesa es procesar información más grande. Entonces lo que hacemos, bueno, lo que queremos es trabajar con cadenas de bits. Que así como tenemos bits separados, decimos, ok, quiero de este bits a este, y juntamos una cadena de 8. Y esa cadena le llamamos byte, que posteriormente nos ayuda a trabajar un poquito mejor con las cadenas. Bueno, nos permite procesar un poquito mejor el trabajo. Y al tener una cadena de 8 bits, como está en una base de 2 a la n, tendremos 2 a la 8, por así decirlo, cantidades que podemos representar. Entonces tendríamos la capacidad de representar 256 diferentes estados. Y ok, ya tenemos como una forma de ir implementando, una idea de cómo ir implementando físicamente esto. Y ahora ya introducimos de cierta manera el concepto del número, de la cantidad. Ahora hay que pensar en cómo la vamos a manipular. Y pues para nuestra suerte, ya hace muchos años, George Boole había desarrollado una forma matemática para poder trabajar con lógica proposicional. Esa parte de la lógica que se encarga de determinar la veracidad de las proposiciones del lenguaje. Y, por ejemplo, él lo establece en un conjunto de variables booleanas, como se le llama, que solamente son dos, que puede tomar valor 0 o 1, o verdadero o falso, justo como vimos en el sistema decimal que habíamos adoptado, ¿no? Perdón, en el binario. Entonces, cuando él desarrolló esto, pues la gente no le hizo mucho caso porque pues no se le veía la aplicación, no se veía interesante. Pero muchos años después vimos que es muy, muy poderoso para describir las funciones que nosotros queremos representar en lo que posteriormente serían nuestros circuitos eléctricos. Actualmente nos ayuda mucho a trabajar el análisis de los circuitos y a diseñarlos. Y una vez teniendo como la herramienta conceptual, la herramienta matemática, podemos comenzar a divagar un poco, de pensar en, ¿y si construyo un dispositivo que siga ciertas funciones lógicas que a mí me interesan? Y de aquí es donde sale el concepto de la compuerta lógica, que es como nuestro siguiente nivel de abstracción. Ya ingresamos el concepto del número, cómo vamos a detectarlos, y ahora queremos ver cómo incorporar nuestra lógica allá adentro. Entonces, prácticamente estos son dispositivos que, dados unos valores de entrada, nos va a regresar un valor de salida. En la figura de la derecha se ven las de toda la vida que siempre nos presentan, la AND, la NOR, la OR, la NOT. Al final de cuentas solamente reciben bits de entradas y los transforman. Podemos empezar a imaginarlo esto de manera conceptual para poder divagar, imaginarnos como qué circuitos podemos construir a través de esto, y después ya podemos preocuparnos en cómo lo vamos a implementar físicamente. Realmente las compuertas lógicas no son exclusivas de la electrónica. Realmente podríamos hacer una implementación automática, hidráulica, por ejemplo, y pues el chiste de todo eso es encontrar la forma de replicar ese comportamiento en algún dispositivo. Entonces, volviendo al campo de la electrónica, pues ahora lo que queríamos hacer era encontrar la forma de crear esos dispositivos que replicaran esas funciones. ¿Por qué nos interesan esas funciones? Porque nos permiten crear funciones todavía más complejas y que nuestros circuitos ya realicen operaciones que nos interesaría computar a nosotros. Pero, antes de pasarla, me gustaría comentar que de todas estas hay una que tiene una propiedad muy particular, que es la compuerta NAND, que es una compuerta AND, que básicamente hace como una multiplicación binaria. Solamente va a ser 1 cuando ambas entradas sean 1, seguida de una compuerta NOT, que esta compuerta invierte el valor de entrada. Si entra un 0, sale un 1 y viceversa. Entonces, esta compuerta NAND tiene la propiedad de que se puede demostrar que solamente con compuertas NAND puedes construir el resto de las compuertas lógicas. Y entonces, si puedes construir el resto de compuertas, puedes construir cualquier función que se te ocurra. Bueno, cualquier función lógica. Entonces ya solo hay que preocuparnos por construir un dispositivo que replique el comportamiento de una compuerta NAND. Ahora,
Ya trajimos algunos conceptos de lógica, vamos a dar el siguiente paso de abstracción matemática, ¿no? Ahora vamos a tratar de traer conceptos, por ejemplo, de la aritmética. Con combinaciones de compuertas lógicas podemos llegar a desarrollar circuitos como el de un sumador, un restador, y entre otros que siguen patrones más complejos, bueno, comportamientos más complejos, pero aquí me voy a centrar un poquito más en el sumador, por ejemplo. Abajo se ve el diagrama del medio sumador, que básicamente lo que hace es repetir el comportamiento de una suma binaria. Va a tener un 1 a la salida, mientras cualquiera de las entradas sea 1, y cuando ambas salidas sean 1, como 1 más 1 en binario tendríamos que representarlo con el 2 binario, que sería 1, 0, vamos a requerir de otro bit. Entonces ese bit lo vamos a guardar en un carry, así es como se le llama, que al final es solamente tener otro bit a la izquierda, otro que nos permite representar números más grandes. Pero con estos circuitos lo que estamos haciendo es ya llevar abstracciones más robustas, ya estamos haciendo operaciones matemáticas utilizando compuertas lógicas. Y en un nivel más fundamental estamos utilizando solamente corriente eléctrica. Entonces, bueno, ya con el tiempo se fueron desarrollando circuitos más complejos que replicaban comportamientos mucho más complejos. Todavía se puede hacer un sumador completo, donde ya podemos hacer sumas de 2 bits y seguir así avanzando. Entonces, ya teníamos las piezas en donde estábamos juntando una forma de crear un dispositivo capaz de realizar operaciones lógicas y aritméticas. Entonces, pues no pueden desaprovechar la oportunidad y si les ocurrió desarrollar la ALU, que es la unidad aritmética lógica, que es un módulo y que al final está hecho de compuertas lógicas, en donde se va a encargar de hacer como toda la tarea pesada de realizar todos los cálculos. Esta parte va a ser muy fundamental después, pero por ahora lo podemos ver como nuestra primera pieza de un cerebro digital, por así decirlo. Y ok, entonces ya tenemos una forma de realizar operaciones, de llevar un poco las matemáticas al mundo de los bits, pero hasta este punto en lo que hemos visto no tenemos forma de guardarlo. No hacemos las operaciones y recibimos el resultado y ya. O sea, no podemos mantener ese resultado todavía. Entonces se desarrolló lo que se conocen como flip-flops o biestables. Al final siguen siendo circuitos construidos con compuertas lógicas, pero no sé si se ve mi mouse. Tiene una retroalimentación en las salidas. Esa retroalimentación ayuda a que se condicionen de tal forma de que vamos a tener nuestro dato ahí guardado hasta que recibamos una señal de reloj. Ahora te explico qué es eso. Antes de continuar con el flip-flop, voy a explicar rápido las señales de reloj. Como dije anteriormente, estamos trabajando con la detección o no detección de corriente eléctrica. Pero aquí hay una diferencia. Una señal de reloj tiene la peculiaridad de que va a oscilar, va a cambiar de estado periódicamente. Es decir, va a estar en 1 durante un tiempo, en 0 durante otro tiempo y así. El tiempo que dure entre un estado a otro, de volver a un estado, bajar y volver, se le va a llamar el ancho de pulso. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es tener una señal que ya no es continua, sino que va a ir como cambiando. Y el biestable lo que hace es reconocer los cambios de esa señal eléctrica. Entonces, cuando él detecte, se le llama flanco de bajada cuando va de 1 a 0 y flanco de subida cuando hace un cambio de 0 a 1. Entonces, el biestable lo que hace es, se espera a detectar uno de esos cambios. Y una vez, por ejemplo, aquí podemos ver en la tabla de verdad, CK representa la señal de reloj, D representa el dato que tenemos adentro y Q representa la salida. Y Q negada simplemente es la salida, pero con el valor invertido. Podemos ver en CK si está en 0, o sea, si no recibe una señal de reloj, no importa que estén los datos, no vas a hacer nada, no vas a cambiar. Y si la señal de reloj está activada, lo único que está haciendo es recorrer el valor que está en el dato a la salida. Y eso pues, parece muy trivial, pero lo que estamos haciendo es que mientras no haya una señal de reloj, estamos manteniendo el valor allá adentro.
Y ahora ya estamos llegando a otro punto, ya no solamente estamos realizando cálculos, ya estamos guardando información, ya estamos trabajando con información. Y eso, pues, después trajo como otra revolución dentro de la electrónica. Entonces ya tenemos los biestables que nos ayudan a almacenar la información. Podemos decir que son como nuestras unidades mínimas de memoria. Pero lo mismo que antes, no queremos trabajar solamente guardando 1 o 2 bits. Entonces lo que queremos es trabajar con cantidades más grandes, con cadenas de bits. Entonces se creó como una configuración que se le llama un registro. Un registro básicamente es tomar varios biestables, conectarlos. Ahí va a depender mucho. Puedes conectarlos a la misma señal de reloj o pueden estar funcionando a diferentes tiempos. Pero al final de cuentas es lo mismo. Estás almacenando información en distintos módulos. Nos permite trabajar con información mucho más grande. Aquí podemos procesar la información de dos formas. Una por una, como se ve en la presentación. Así le llamamos que está trabajando en serie. O cuando procesa toda la cadena por completo, decimos que está trabajando en paralelo. Y esto ya se pone interesante porque al final de cuentas nosotros tenemos electricidad corriendo en nuestro circuito. Realmente el circuito por sí solo no sabe, para él no significa nada lo que está pasando ahí. Somos nosotros quienes lo dotamos de significado a la información que le estamos metiendo. Entonces, conforme se van haciendo más complicados, más robustos los circuitos, a nosotros nos interesa dividir los datos por los bits por categorías, ¿no? Entonces digo, ¿sabes qué? Me gustaría guardar estos bits en un registro donde voy a guardar las instrucciones para que siga mi circuito. En otro voy a guardar en qué partes está localizada la memoria. En otro registro voy a guardar mis datos y comenzamos a segmentar la información. Entonces ahí entran los registros como otra parte fundamental de nuestros sistemas actuales, ya que nos permiten tener como guardados en diferentes lugares la información que después nos va a servir. Y bueno, ahora toca hablar de la unidad de control. Ya tenemos cómo hacer cálculos, tenemos dónde guardarlos y ahora necesitamos que alguien dirija la orquesta, ¿no? Que alguien diga qué instrucción vas a usar, a dónde la vas a llevar, este bit por dónde va a pasar. Eso se encarga la unidad de control. La unidad de control, básicamente lo que se encarga es de buscar las instrucciones en la memoria, de codificarlas, o sea, interpretarlas y asegurarse de que las va a ejecutar. Eso va a crear como una conexión entre todo nuestro sistema y pues sí, va a ser quien mantenga como el orden, que todo se esté procesando bien y que el sistema se mantenga automatizado como nosotros queremos. Entonces, teniendo todo esto, ya pasando a nuestras abstracciones cada vez más completas, pasando solamente de un concepto muy vago de número a trabajar con matemáticas, a guardar información, a trabajar con información y tener una pieza que dirija todo, dijimos, ok, ya tenemos los componentes necesarios para crear algo así como con lo que soñábamos, ¿no? Como un cerebro digital, una pieza que se encargara de realizar el trabajo duro, que recibiera instrucciones, que procesara los datos y que te los devolviera, ¿no? Entonces, lo que se hizo fue, entre muchas otras cosas, pero los pilares fundamentales son la unidad aritmética lógica, que hace los cálculos, hace todo el proceso más fuerte, los registros internos, donde va a estar toda nuestra información guardada, desde las instrucciones hasta los datos que se van a procesar, y la unidad de control, que va a ser quien se encargue de que todo esté en orden. Ya con el tiempo fue evolucionando a procesadores mucho más complejos, pero en el fondo siguen siendo los pilares que lo mantienen funcionando. Y no sé, a mí me sorprende mucho cómo de una idea tan sencilla podemos llegar a algo que hoy en día nos permite computar cosas que si lo hace alguien a mano no cabarían ni en 100 ni en 1000 años, ¿no? Entonces ya tenemos nuestro CPU o nuestra unidad central de procesamiento. Y esta unidad básicamente se encarga de controlar al sistema, de recibir las instrucciones, ejecutarlas y hacer todo el trabajo duro. Y es quien se encarga de estar conectado con el resto del hardware y también interpretar posteriormente el software. Y pues ya,
Sería todo, como mi pequeña resumen sobre el artículo. ¿Alguien tiene preguntas para él? Hola, Tiel. Muy buena presentación. Me gustó cómo relacionaste las compuertas lógicas, digamos, desde la electricidad hasta, hasta los cálculos, ¿no? Con el lenguaje binario. Ahora me faltó o no, siento que no llego a ligar eso no lo conocía, pero siento que no llego a ligar, no es mi ramo, pero me gustaría saber cuál es la relación entre el ALU y una máquina de Turing o un autómata finito. Sé que tienen relación, pero no entiendo muy bien. Y creo que ya con eso se define lo que es una computadora, ¿no? Oye, ahí sí, la verdad sí te fallo en esa parte, ¿eh? Porque no sé bien la definición de de un autómata de Turing, pero pues el ALU es la parte que se encarga de realizar toda la talacha, y tengo entendido que la máquina que dio Turing era como hasta cierto punto ficticia, ¿no? Porque era como una cinta infinita que iba a realizar los cálculos, pero a la hora de aplicarlo, pues el ALU solo se encarga de realizar las operaciones que pueda. La verdad es que ahí sí no te podría completar mucho el tema. Quizás Víctor te pueda apoyar. Bueno, yo sí quisiera decir, bueno, acerca de la relación de la máquina de Turing con el ALU. Más o menos, el ALU lo que hace es las operaciones. Bueno, sí, la máquina de Turing en sí es una máquina lógica, la cual, como en resumen, leería los símbolos que tenemos que pasar por el computador. Entonces, el ALU sería como el reloj y el que interpreta y el que hace este tipo de operaciones. En sí, una máquina de Turing es la representación de todo el CPU, por ejemplo, desde los bits, de las operaciones en el campo de la álgebra de Boole y dar proceso hasta el final de lo que serían los cálculos, que sería el ALU, lo que hace los cálculos matemáticos. La máquina de Turing es la combinación de todo ese tipo del CPU. Nada más que el ALU es lo único que representaría en la máquina de Turing, son las operaciones. No sé si me Muy bien. voy a explicar ahí un poquito mejor. Sí, digamos, la máquina de Turing es un diagrama, ¿no? Uh-huh. Bueno, Ok. la máquina de Turing es una máquina abstracta, Ujú. porque de hecho una máquina de Turing la puedes representar desde una máquina, como de puros símbolos, ya sea representada, por ejemplo, con una máquina que no necesita electricidad. Si no es una máquina lógica, la puedes representar hasta con las piedras. Las piedras podrían ser tus bits. A lo que se refiere a la máquina de Turing es todo el proceso que se hace en el cómputo. O sea, es como todo lo que empieza desde un simple bit hasta simular la lógica de todo el algoritmo del computador hasta dar el resultado final. Entonces, el ALU representaría las operaciones que hace la máquina de Turing cuando tú pasas la cinta por el lector de la máquina de Turing. Ok, muy bien, ya te entendí. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias, Adiel. Sí, muchas gracias por preguntar. Tampoco sabía. Sí, bueno, es que creo que no tomamos tan abstracto la situación, llegar hasta la máquina de Turing, ¿no? Y los autómatas de pila finitos y no finitos. Sí, la idea era como dar los conceptos básicos nada más de cómo fue progresando pues las ideas que se iban implementando, pero no nos fuimos tanto a eso. Sí, pero creo Sí. que en términos abstractos, perdón, en términos abstractos, pues sí, hay un mapeo, ¿no? Muy claro entre las compuertas lógicas, ¿no? Y como componente de una máquina de Turing. Y creo que la diferencia entre los autómatas de pila y los finitos, pues es la cantidad, ¿no? De símbolos que puede procesar la máquina. Sí, porque, bueno, al fin y al cabo una máquina finita o no finita sí está limitada, pero ya cuando le agregas una pila ya empieza a manejar más símbolos. Exacto. ¿No? Y a reconocerlos si es que están dentro del contexto que puede manejar
la máquina de Turing en este caso. Sí, como lo estamos diciendo, ¿no? Una máquina de Turing, al fin y al cabo, esa es la representación como lógica. Ya cuando lo empezamos a meter, como por ejemplo en la computadora con la electricidad, los bits, ya podemos visualizar lo que es un CPU. Sí, creo que nosotros pudiéramos de alguna manera representar una máquina de Turing desde la perspectiva cuántica, ¿no? O sea, sabemos cuáles son los símbolos que reconoce un procesador cuántico o algo así, ¿no? Llevarlo, sería buen ejercicio, ¿no? Hacer como que ese mapeo. Bueno, de hecho, sí existen algunos artículos, pero son un poquito escasos, acerca sobre como la conceptualización de la lógica de una máquina de Turing cuántica. Nada más que sí, la verdad no lo he checado bien, nada más he dado un vistazo sobre eso, pero no al 100%, pero sí sé que llega a existir esa conceptualización de una máquina de Turing cuántica. Pues estaría bueno, ¿no? Hacer un ejercicio, buscarlos y discutirlos. Como una investigación, ¿no? Acerca de lo que encontramos y para ver si nosotros llegamos a una misma conclusión, ¿no? De una máquina abstracta cuántica. Exacto. Es que, por ejemplo, el artículo de Lisa Abdiel, en principio nada más se enfocaba en la computación ya manejada físicamente, ¿no? Con la energía y la electricidad. Y no nos fuimos, bueno, la idea no era irse tan atrás, ¿no? Hasta una máquina abstracta. Bueno, muchas gracias, Abdiel. Muchas gracias a ustedes.